bien. Ata. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, ¿qué tal? Suajil, ¿verdad? ¿Lo estoy pronunciando bien? Suhail. 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 Oye, qué gusto conocerte. Gracias por estar aquí en mi programa, en mi pequeño podcast desde La Paz, Bolivia. Igualmente, Joaquín, un fuerte abrazo para vos y un saludo para tu gente. Suajil, una pregunta. ¿Tú eres iraní? Es que tu Yo soy acento... argentino, Tu acento... eres argentino, ok. argentino, sí, residente en Irán desde el 98. Suhail. Ok, dale pues. Suhail Assad. Sí, Suhail Assad, licenciado en Ciencias Políticas, analista internacional, corresponsal de prensa, analista conflictos internacionales y ahorita me parece, o lo que me pasó, Roberto, el amigo que tenemos en común, analista en entorno internacional en Medio Oriente. ¿Estoy bien? sí, pues no es tan preciso, pero sí, bueno, mi especialidad es filosofía y misticismo, tengo un doctorado, pero no importa. Sí, analizo generalmente porque me encuentro en Medio Oriente, entre el Líbano e Irán, y resido en estos países desde hace más de 30 años, en realidad, desde el 95 que salí de Argentina, viví en el Líbano 3 años y desde el 98 en Irán, así que bueno, por mi presencia acá y por mi experiencia de vida, generalmente estoy analizando mucho los temas que están relacionados con Medio Oriente y especialmente en estos días. Oye, bueno, pues te lo repito, qué gusto conocerte. Gracias por estar aquí en mi podcast, gracias por darnos apertura al programa. Y ¿por qué no empezamos a hablar un poquito de ti, si quieres, y luego nos vamos ya a la cuestión del conflicto que está pasando ahorita? Sí, dale, pregúntame lo que quieras y estoy a tu servicio. Naces en Argentina, me dijiste. Sí, soy hijo de libaneses, inmigrantes libaneses, pero bueno, nací en Argentina, me eduqué y me formé en Argentina hasta los 20 años. Ujú. En su momento, en mi juventud, era actor de teatro profesional, he estudiado 5 años artes escénicas, Ya. así que me dediqué al arte durante mucho tiempo. Después, con la intención de querer aprender el idioma árabe, Ujú. viajé al Líbano, la tierra de mis padres, y permanecí allí 3 años en donde me casé. Y luego, bueno, tuve un interés muy personal en el tema espiritual y religioso, y en pro de continuar con mi investigación sobre la religión islámica, viajé a Qom, la ciudad de Qom en Irán, donde hay un gran seminario religioso para estudiar la carrera oficial de teología. Entonces entré al seminario y estuve estudiando durante más de 15 años allí, donde me doctoré Wow. y me dediqué a la filosofía y al misticismo islámico. Después tuve una labor de difusor islámico en muchísimos países de América Latina y Europa. Trabajé en 30 países, he fundado muchos centros culturales en todas partes del mundo y estoy muy dedicado también al tema de medios de comunicación. De alguna manera soy periodista, que el camino me hizo periodista en el sentido que he conducido muchos programas, tengo programas en la televisión iraní en idioma persa, tengo programas en idioma árabe para la televisión libanesa, he sido conductor de varios programas en Hispan TV, la satelital iraní en español, y bueno, documentalista, he hecho unos 50 documentales sobre Irán Wow. y el Islam. Wow. Así que bueno, uno un poco entre lo académico, lo artístico, lo religioso, lo cultural, y estoy, bueno, digamos, engarzado en este mundo de cultura, academia, medios de comunicación, televisión y cine. Ok, un hombre que hace de todo, básicamente. Oye, bueno, qué gusto porque yo también hice teatro muchos años. Ah, qué Me agrada bueno. ver que tenemos algo en común. ¿Ahorita tú estás en Teherán o dónde estás? ¿O sigues en Com? Yo resido en Qom, pero la verdad que por una cuestión casual estoy ahora en Líbano. Me encuentro en el norte del Líbano. Viajé hace unos 20 días por una serie de conferencias, pero bueno, comenzó la guerra y no pude regresar, así que por ahora
sigo en Líbano, mi familia sí se encuentra en Qom, en Irán, Wow. y bueno, estoy en contacto constante con Irán, obviamente. Wow. Ok, mira, te cuento un poquito la premisa que tengo en este podcast. Este podcast se llama Homo Curioso, le cambié el nombre, y la premisa justamente es partir de la cuestión de la ignorancia. Partir de la ignorancia, partir de que ignoramos mucho, entonces, o que no somos, o que no soy experto en nada. Me traté de informar estos días sobre la situación que estaba pasando en Irán, sobre todo, bueno, desde los medios que tenemos a la disposición, ¿verdad? Em, la pregunta, perdón, que quisiera hacerte ahorita es ¿cómo está tu familia? Porque me parece que si los ataques que empezaron el 28 de febrero fueron a Teherán, a Qom y a Isfahan, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, los ataques más salvajes fueron a Teherán. En realidad, la gran mayoría de las víctimas civiles, por lo menos, fueron en Teherán. La gran mayoría de la destrucción de las infraestructuras del país fueron en Teherán. Pero bueno, sí, en los días de elección del nuevo líder por parte del Consejo Superior de Sabios, las elecciones, por una cuestión de geografía, obviamente la mayoría de los sabios se encuentran en Qom, que es el centro teológico por excelencia de Irán. Entonces hubo muchos ataques, hubo durante 2 días bombardeos a Qom. Bueno, la familia sufriendo, obviamente con miedo y con la tensión que significa vivir guerra, pero bueno, es parte de esta vida y es parte del destino, así que llevándolo con mucha fe y enfrentándolo con mucha entereza. eh, y bueno, momentos difíciles. Sí, ok, sí, seguramente. A ver, ¿por qué no vamos de una vez a la cuestión del conflicto? Esta operación que se ha llamado Furia Épica, ¿verdad? Se dice que fue un ataque preventivo para este problema que me parece que está siendo recurrente hace mucho tiempo, que se dice que es un ataque preventivo para evitar que Irán eh, obtenga o cree armas de destrucción masiva o empezar una carrera atómica, ¿verdad? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es la opinión que tienes de esto? Mira, hay que analizar varias cosas, Joaquín. El primer punto, si vamos al tema de ese temor de lo nuclear, temor a las armas, el temor a la bomba atómica, eh, hay un mecanismo en el mundo para solucionar esa situación. Irán no es la primer, digamos, estructura que decide utilizar su desarrollo tecnológico en pro de crear energía nuclear, que es una necesidad energética antes de ser una necesidad militar o de seguridad. Hay muchos países que crean energía nuclear y es un derecho que el mundo le da, es un derecho de los estados. Por otro lado, el mecanismo de supervisión es a través de la Agencia de Energía Nuclear. Muy famoso ese mecanismo en todos los países. Cuando vos querés saber si yo estoy armando una guerra, una bomba atómica o no, tenés que entrar a mis instalaciones y ver lo que estoy haciendo, ver las actividades científicas de las instalaciones, y eso Irán lo permitió. Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Irán permitió a los supervisores de la agencia que vengan cuando quieran, sin visa, en cualquier momento y durante las 24 horas puedan supervisar y revisar, puedan analizar y evaluar. Irán abrió sus instalaciones al mundo para que puedan ver que las intenciones son intenciones pacíficas. Digo, el mecanismo legal internacional aceptado por el mundo, Irán lo cumplió. Ahora, si vos querés crear un mecanismo diferente a lo legal, bueno, es un problema tuyo. Es igual que yo te diga, bueno, yo quiero ver si vos sos un terrorista o no. Entonces te mando a la policía boliviana que entre en tu casa y vea si sos terrorista o no. Revisan, investigan, supervisan, no encuentran nada. Si no hay pruebas, Joaquín,
no te pueden tratar de terrorista, y mucho menos meterte preso, y mucho menos asesinarte. Norteamérica es un juez que le des las pruebas que le des, y le des los permisos que le des, y le permitas que revisen, investiguen y supervisen todo lo que vos quieras, te dicen, no, seguramente hay una mala intención de que vos querés ver. Bueno, el mecanismo es ese. Si querés aceptarlo, bienvenido, si no, que... Pero lo peor, Joaquín, es no sé cómo llamarlo, esta gran mentira mediática que crea, en donde supuestamente Irán termina siendo la gran amenaza, mientras que el hombre que está creando ese ambiente negativo contra Irán es el único país que creó energía nuclear para hacer una bomba atómica y es el único que utilizó una bomba atómica en la historia de la humanidad. O sea, Contra civiles, no sé aparte. si entendés lo que quiero decir. O sea, el juez que está juzgándome es el peor criminal terrorista de la historia. Entonces, ¿qué lógica maneja? Israel tiene energía nuclear. Israel es un país que de alguna forma está en contravención con la ley cuando no firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. Digo, o manejamos al mundo con una única vara, entonces somos todos terroristas y vamos todos a la cárcel, o si vamos a utilizar un mecanismo lógico, entonces entramos todos en ese mecanismo y yo no soy terrorista ni voy a la cárcel. Ese es el problema que tiene Irán hoy con el mundo. Imagínate, Joaquín, que en plenas negociaciones, en plena conversación, en el medio del diálogo donde estamos debatiendo dos entes lógicos sobre la cuestión nuclear, vos me imponés tu guerra, matás a mi líder. Lo hizo en la primer tanda de conversaciones cuando fue la última guerra de 12 días. En pleno diálogo, Joaquín, vos me invitás a tu casa a que dialoguemos para solucionar una crisis o una discusión o un conflicto entre nosotros, y yendo a tu casa me mandás un helicóptero que me tire una bomba y me mate. O sea, es algo totalmente ilógico. Entonces, más allá de quién tenga la razón o no, no existe una lógica por parte de los Estados Unidos en su trato con Irán, si el tema es un tema nuclear. Pero más allá de eso, Joaquín, y esto es importante, se repite el juego norteamericano que ya venimos viéndolo en todos los partidos de Norteamérica con sus contrincantes. ¿Acaso no atacaron a Irak en busca de armamento de destrucción masiva? ¿Acaso no pasó lo mismo y se repite la historia? Joaquín, el que está pidiendo paz y está buscando el Nobel de la Paz, tiene más de 2.000 bases militares en todo el mundo, Joaquín. Irán no tiene ni siquiera una barquita al lado de Chile o de Argentina o en Panamá o en Estados Unidos o en Europa. Digo, ¿cuántas bases iraníes viste en el mundo para creer que Irán es un peligro y una amenaza para la seguridad del mundo, Joaquín? ¿Cuántas guerras en los últimos 200 años Irán impuso a un país en el mundo? Contame, Joaquín, si leíste historia. ¿Cuántos guerrilleros iraníes ves entrar en los países y atacando y matando? Sí, claro. ¿Cuántos norteamericanos? ¿Querés que te cuente la cantidad de países que Norteamérica le hizo la guerra? ¿Querés que te cuente que durante los últimos 200 años Norteamérica vivió solamente 16 años de paz y después todo lo demás era guerra? ¿Querés que te cuente las centenas y centenas de países a los que le impuso una guerra simplemente por un interés personal o por una locura, por un perfil psicológico que lo aleja de todo tipo de lógica? Sí. Sí, yo te entiendo. Estaba viendo, perdón que te corte, estaba viendo justamente esto, un poquito de un video como de la lógica de los imperios, te decía, hablando cómo los imperios ascienden y decaen desde... Rey Dalio se llama el autor, desde el Imperio Romano, ¿no? Y te explica una lógica de cómo van cayendo. Y evidentemente, lo que te cuentan, que creo que evidentemente se está repitiendo con Estados Unidos, es que existe un imperio en el mundo.
básicamente hacer lo que quiere. Como tú dices, a partir de hacer lo que quiere o de cumplir con sus intereses, mediáticamente va a decir todo lo que quiere escuchar el mundo para que se justifique la acción violenta y a lo mejor es ilegal que se está haciendo. Y la pregunta que te quería hacer aquí es entonces, ¿por qué está tomando estas acciones contra Irán? O sea, ¿cuál sería su verdadero objetivo o el interés que está oculto detrás de esto? ¿Son los recursos naturales? Mirá, si nosotros vamos al tema histórico, Joaquín, vos sabés que Irán antes de la revolución, toda su riqueza petrolera estaba en manos de Inglaterra. Ujú, Desde el 53, cuando se hizo el golpe de Estado a Mossadegh, que había nacionalizado el petróleo iraní, ahí comenzó el tema. Durante el post-golpe de Estado, con la venida de Mohammad Reza Pahlaví, el antiguo Shah de Persia, eh, todos los recursos estaban a disposición de los norteamericanos y los británicos y de ujú, Occidente, y una pequeña porción le llegaba al pueblo iraní o a la nación. Obviamente con el triunfo de la revolución hay soberanía sobre Irán, hay libertad, independencia y una nueva etapa en donde los recursos de Irán le pertenecen a los iraníes. ujú, Se le prohíbe obviamente a los Estados Unidos acaparar sus riquezas y proteger sus intereses como si fuera que es una provincia más o un estado más de los Estados Unidos. ujú, Eh, Obviamente hay un tema que está relacionado a la dimensión económica muy importante, que es el petróleo. Es un país con petróleo. ujú, Eh, Irán no le interesa atacar a Bolivia, pero sí le interesó atacar a Venezuela, porque ujú. Bolivia no tiene petróleo, pero Venezuela tiene petróleo. Estados Unidos. Dijiste Irán. Estados Unidos. Estados Uy, Unidos. espera. Entonces, Sí, no te escucho. está claro que hay una cuestión Ok. que tiene que ver con el petróleo, una dimensión, está claro, digo, que tiene que ver con el petróleo, Ujú, y hay una dimensión económica fundamental para este tipo de movimiento. Por otro lado, tenés el tema de Israel y la cuestión palestina. Más allá de las intenciones norteamericanas, hay una presión israelí para acabar con Irán y el que lo ayuda es Norteamérica. El Superman que viene a socorrer a Israel en ujú, momentos de dificultad de seguridad es Estados Unidos y ujú. tiene que ver con la postura de la República Islámica de Irán frente a la cuestión palestina y a la invasión israelí. Mm, ok. Ok, está bien. Entiendo la postura israelí, sin embargo, se me haría. ¿Es así de extrema? O sea, esta cuestión de porque ustedes apoyan a Palestina, necesitamos acabar con ustedes, me parece muy extrema esta cuestión. Bueno, decime vos entonces cuál es la lógica de Israel para atacar a Irán. No, no sé, la verdad. O sea, esta cuestión no lo tengo muy en claro. Me parece excesivo. No digo que sea una cuestión ilógica, pero wow, qué fuerte. Te pongo en órbita, si querés, Joaquín, Sí, sí. para entrar en una esfera de mayor conocimiento de la zona. Israel durante todos estos años, desde su fundación hasta hoy, se dedicó a convencer al 99% de los países árabes y de Medio Oriente de que tienen que transar con ella, de que no tienen que significar un peligro para su existencia, de que tienen que proteger su seguridad, de que no tienen que atacar. Empezó toda una historia de guerras como la de los 6 días, la de 73, bueno, varias guerras durante la historia. Ujú, No funcionó y al final los convenció a todos de que quédense calladitos y yo sigo con mi historia. El proyecto de la Gran Israel, el proyecto de que Israel empezó en un punto geográfico específico, después se agrandó hasta ser hoy Palestina, un punto pequeñito frente a un Israel que ocupó todo su territorio. Israel no tiene un mapa hoy, no existe un mapa con límites claros de la superficie. Vos le preguntás al gobierno de Israel
cuál es tu superficie, te dice no sé, porque estamos constantemente en extensión. Es como una cosa, ¿viste?, que va creciendo, es como un globo que se va Ok. inflando. Ujú. Entonces, los convenció a todos de que se queden callados, de que no me molesten y yo voy a seguir con la misma. El único bastión que queda, Joaquín, es Irán. El único que le dijo no a Israel es Irán. El único que apoyó a la resistencia palestina es Irán. El único que apoyó a la resistencia libanesa es Irán. Y bueno, Irán está dispuesto a morir en pro de la justicia para el pueblo palestino. Lo dijo y es su lema y es su consigna y es su política exterior y es su apoyo logístico, económico, armamentístico. Y eso es una piedra en el zapato de Israel. Israel entonces, bueno, decide que Irán no tiene que existir de esa forma. Claro. Wow. Es una decisión muy valiente. Em, claro, entiendo por qué muchas otras naciones no lo harían, porque parece incluso una decisión un poco suicida, ¿no? Irse contra el más grande o el que tiene, si quieres, el hermano mayor más grande, pero a costa de justamente el lema que tienen, si no estoy mal, ¿no? Corrígeme si me equivoco, es libertad, independencia y no me acuerdo qué otra cosa, pero son tres cosas, ¿verdad? El lema de Irán, ¿o estoy mal? Y desde el triunfo de la revolución se manejó este lema, digamos, de tres dimensiones: libertad, independencia y república islámica. Ah, República Islámica, cierto. Suhail, explícame una cosa, porque creo que no se conoce mucho del día a día, de la vida, de lo que sucede en Irán, cómo es Irán. Em, yo pensaría que es a lo mejor un país que está en problemas económicos debido a que Estados Unidos tiene estas sanciones económicas justamente contra Irán, ¿no? Mira, la presión económica se vive en Irán como se vive en muchos de nuestros países, Joaquín. Desgraciadamente, los índices de pobreza de Estados Unidos son mayores al de Irán, pero siempre en la prensa va a aparecer que Irán tiene problemas económicos y nosotros somos el paraíso del mundo. Exacto. Yo viajé a Bolivia durante muchos años y yo sé la pobreza en Bolivia. Estuve en muchos países de América Latina, recorrí y sé lo que es la pobreza. En Irán no existe tal pobreza. Existen presiones económicas como en cualquier país. Ujú, Hoy en el mundo de la información, Joaquín, ya no podemos mentirnos a nosotros. ujú, El, la palabra homeless es norteamericana, o sea, no la creamos nosotros, ¿no? La gente sin casa. ujú, Y bueno, es un fenómeno cultural de su país. Yo he visto homeless en Londres, famosas, ujú. los que viven en el medio de la calle. Presiones económicas existen en todas partes del mundo. En Irán también existen. No hay que ser injustos y hay que tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Existe presión al pueblo económicamente? Sí, existe mucha presión. Pero lo dijiste vos, esa presión no es porque sea un país sin recursos o un país con problemas económicos como estructura. No, la estructura iraní es una estructura rica. Es un país petrolero, es un país con muchos recursos naturales, con gran ganadería, agricultura, industria, tecnología. Es un país que funciona económicamente. Hay casi 4 millones de estudiantes universitarios, Joaquín. Hay un desarrollo científico que deja a Irán dentro de las casi potencias en tecnología, en nanotecnología, por ejemplo. Un desarrollo tecnológico impresionante y a nivel científico impresionante, pero que bueno, a Occidente no le interesa saber eso. Eso, cuando se habla de desarrollo, se habla de una economía fuerte. Si no existiera economía, Joaquín, sería imposible tener 4 millones de estudiantes en las universidades. Sería Es imposible exactamente eso, hacer. justamente es lo que a mí no se me hacía lógico, porque Irán tiene, a lo que investigué, 90 millones de personas, ¿verdad? De habitantes. Y es como que, Sí, es que sí. no tiene sentido. O sea, Entonces, si es un país tan pobre, si es un país que necesita justamente estas dosis de democracia, es como, ¿cómo tiene tantos habitantes? O sea, no tiene sentido. O sea, para mí tiene que ver con una cuestión de que sí, hay algo oculto, hay una cuestión de un desarrollo oculto que no se muestra al mundo. Obviamente yo pensaría por una cuestión hegemónica de los medios de comunicación, ¿no? totalmente. Ahora, la presión económica no es solo porque existe una crisis económica en el mundo, sino también por el tema de los embargos. O sea, es un país bajo sanciones, es un país bajo bloqueo.
Y todo eso tiene su efecto. Yo he recorrido en muchos países, dentro de los cuales se encuentra Cuba, por ejemplo, que tiene un bloqueo similar al de Irán, creo que el de Irán es mayor. Y ahí sí Ah, se ve realmente el efecto de un bloqueo, de una sanción o de tener el mundo en contra. Se ve miseria, se ve pobreza, se ve debilidad económica. Uno si realmente no escuchara noticias, Joaquín, y ujú, vos caminás simplemente por las calles de Teherán, no te das cuenta que estás en un país bajo embargo o sanciones. O sea, la industria funciona, las fábricas funcionan, los supermercados funcionan, ujú. los productos internos funcionan. Vos entras a un supermercado iraní, Joaquín, y vas a encontrar que el 90% de sus productos son hechos en Irán. Están escritos en persa, son producción iraní, industria iraní, mente iraní, cerebro iraní, ciencia iraní, tecnología iraní. Irán Wow. tiene una industria automotriz impresionante, Ujú. exporta autos, tiene una Wow. industria armamentística impresionante, Ujú. Joaquín. Hoy sale el misil de Irán y ya hay 10 misiles que se están creando para llenar su vacío Wow. en Irán. Ujú. Entonces, estamos hablando de una nación que llegó a un desarrollo de energía nuclear, Joaquín. O sea, nos quieren comparar con Sri Cierto. Lanka, ¿viste? Y Ujú. estamos hablando de alguien que realmente tiene un poderío verdadero civilizacional, cultural, científico, Ujú. académico, tecnológico. Entonces, los problemas económicos, parte de ello tiene que ver con las sanciones y el bloqueo, parte de ello, y esto es un análisis personal mío, puede ser una mala administración, una debilidad en la administración. Yo considero que existen problemas en la estructura económica de Irán. Ujú. Casos de corrupción existen, casos de robo existen, casos de debilidad administrativa existe, eso no debemos ocultarlo, es una realidad, pero existe en todas partes del mundo, Muy bien. Joaquín. O sea, Ujú. a lo que voy es por qué cuando existe en Irán es una gran desgracia y cuando existe en nuestros países pasa desapercibido. La persona coherente, la persona que tiene dos dedos de frente se da cuenta que hay que medir con una misma vara a todo el mundo. Y si existe debilidad económica en nuestros países, bueno, así es el mundo y así funciona. Y así funcionó la historia de la humanidad. Claro, claro, ok. Eh, Suhail, ¿te parece si vamos, quisiera también entrar a otro tipo de tema que es lo que se está también hablando en los medios de comunicación, que es no solamente desde el ataque de Estados Unidos a Irán, no es no solamente esta cuestión preventiva de las armas nucleares, sino por otro lado también llevar la democracia, ¿no? A este Irán, llevar esta libertad a su pueblo. Y ¿cómo porque se vende esta cuestión de que es, digamos, desde la cuestión religiosa, ¿no? Que es una religión que oprime a la gente, que oprime a las mujeres, que no les deja ser libres por no tener el velo en la calle. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de esto? O sea, ¿cuál es la verdadera perspectiva que se vive allá? Nuevamente vamos a hablar de la hipocresía internacional, Joaquín. O sea, si el tema es un tema de democracia, bueno, decide a Estados Unidos que ataque a Arabia Saudita, que es la monarquía más antigua que tiene la Exacto. zona. O sea, o me vas a decir que las monarquías de Emiratos y del Golfo Pérsico son democráticas. O sea, cuando hay reyes que tienen 30, 40 años en el poder, eso es democracia. O sea, explícame cuál es el concepto de democracia. Eso por un Sí. lado. Ujú. El segundo punto, Joaquín, es, yo creo que si queremos creer en la democracia, el primer principio que debe gobernar a los democráticos es que el método para hacer a una tierra, una nación, un pueblo, un Estado democrático, no es la guerra, la destrucción y la matanza y el asesinato del líder. O sea, digo, el Ujú. método que utiliza Norteamérica es lo más antidemocrático del universo, Joaquín. Ujú. El que se intrometa un ente extranjero en mi país para imponerme la democracia es lo más antidemocrático de la historia de la humanidad. Ujú. Si vos sos un ser comprometido con la democracia, lo que tenés que hacer es enseñar la democracia a los pueblos para que se hagan democráticos, no imponer tu modelo de democracia
según tu parecer, según tu teoría, según tu política, según tus intereses, y si lo aceptás bien, y si no lo aceptás, te mato a tu líder y te impongo una guerra. Entonces, no me hables de democracia cuando tu accionar es antidemocrático y salvaje. Tiránico, sí. O sea, vos me vas a decir que yo quiero imponer la democracia por la fuerza y eso es democrático. Sí, O sea, claro. vos me vas a decir que yo en nombre de la democracia quiero matarte, destruirte Ujú, y acabar con vos. O sea, por favor, que no nos mientan más, Joaquín. ujú. La democracia es el respeto al otro. La democracia es que Estados Unidos no puede decidir por el pueblo iraní. La democracia es que los problemas internos de Irán se solucionan desde adentro y no desde afuera. La democracia no significa cambio de régimen como lo llaman ellos. La democracia es un proceso, Joaquín. El que hoy habla de democracia es el que nos impuso los golpes de Estado en nuestros países, Ujú, Joaquín. sí. El que la CIA apoyó a un montón de golpes de Estado para poner a sus milicos que vengan a gobernar con fierro sobre nuestras cabezas. ¿O querés que te hable yo de los milicos en Argentina? ¿Querés que te hable de la dictadura en Argentina? ¿O querés que te hable de la imposición de la CIA en la gran mayoría de los países de América Latina? Entonces, que no mientan más, Joaquín. Por favor, déjense de mentir. Sí, claro. Ay, perdón. De repente tienes unos pequeños cortes. Por si acaso, te quería decir, si me quedo escuchando es como que recién me está llegando tu señal. ¿Sí? No, te entiendo, claro, por supuesto. Esto está documentado aquí desde la cuestión del Plan Cóndor, ¿no? Sí, exacto. Dale, muchas gracias. Otra cosa que quería referente a este tema, cómo se vivió la muerte de Ali Khamenei, porque también justo cuando salió esto en redes sociales, te lo cuento, salió como muchos, lo mismo que pasó con la cuestión de Maduro en Venezuela, lo que más creo que se vio en redes sociales fue venezolanos celebrando, digamos, la caída de Maduro o la captura de Maduro, pero son venezolanos que extrañamente, a lo que yo pude ver en redes sociales, eran venezolanos que no viven en Venezuela. Y me pasó lo mismo con Irán. Creo que hubo incluso un trending de iraníes que no están en Irán celebrando la muerte, ¿no?, de Ali Khamenei. Pero ¿cómo se vivió esta cuestión en Irán? No hace falta investigar tanto, Joaquín. Vos abrís la prensa, si hay acceso a la prensa iraní, te vas a dar cuenta que desde el día que martirizó el líder de la revolución, el pueblo iraní no dejó de salir a las calles durante todas las noches y constantemente hay manifestaciones en apoyo al gobierno, en apoyo al sistema, al Estado, a sus autoridades y al nuevo líder. Hay algo que se llama en el Islam la bay'a, que es el juramento que se le hace a un nuevo líder. Hace una semana están haciendo la bay'a al líder nuevo, Mustafa Khamenei. Durante todas las noches, la gente no duerme en las noches. Yo abro la prensa iraní durante las noches, yo estoy en Líbano ahora, más o menos el mismo horario, a una hora de diferencia, y son las 3 de la mañana y la gente está haciendo sus lemas en el medio de la calle, apoyo a Khamenei, apoyo a Mustafa, apoyo a Seth. Entonces no hace falta investigar tanto, porque es abrir una televisión iraní y ver lo que está pasando, es muy simple. Pero Ujú. además te voy a decir algo, Joaquín. Esa misma gente que salió a bailar, a festejar, a reírse y a cantar, hace 47 años están poniendo las mismas imágenes. Una pequeña minoría que se fue a vivir a Londres, que se fue a vivir a París, que se fue a vivir a Washington, y obviamente están en contra de la revolución islámica, de la República Islámica, y bueno, de un pequeño granito te hacen una historia, digamos, universal, ¿entendés? Si hubiera tenido poder la oposición, la República Islámica hubiera caído hace tiempo, Joaquín. Mm, Hace 47 años que venimos viendo las mismas imágenes, los gran mismos voto. discursos, la misma narrativa. Mañana cae, lo vemos a estos personajes norteamericanos diciendo la próxima Navidad la festejamos en Teherán. Mañana Saddam Hussein dijo, hoy ataco Teherán y mañana desayuno en el medio de Teherán. Ya es una narrativa que para nosotros ya nos da risa, Joaquín, ya nos reímos. El que tiene un poquito de análisis Ujú. sobre la situación y conoce la interna iraní se da cuenta que ese tipo de noticias sirve para reírse nada más. Claro, entiendo. Creo que es un efecto de, o sea, tristemente del aislamiento que tienen, ¿no?
entiendo que lo que tú me dices, o sea, bastaría investigar y justamente, te digo, estos días que me he puesto a investigar era como una, sí, es una cuestión obvia, pero a la vez es un poco triste porque uno por lo general no tiene tiempo como para esta cuestión de investigar. Uno prende la tele y empieza a consumir lo que le están diciendo, ¿no? Entonces cree la narrativa que te está diciendo los medios locales y uno dice, ah, sí, bueno, ya era hora que caiga estos regímenes, ya era hora de esto, porque por lo general uno ignora esto sin saber que está ignorando, ¿no? Algo que incluso puede ser tan peligroso. Entonces, quería preguntarte bueno, varias cosas, pero quería irme a la cuestión de la guerra. Se dice que esta cuestión, bueno, la narrativa de Estados Unidos te dice como que esto se acaba en 2 semanas, se acaba en 3 días, se acaba ya no más. Porque esta cuestión de la lógica de el costo de la guerra creo que está siendo, valga la redundancia, muy, muy costoso para Estados Unidos, ¿no? Y justamente por eso creo que no puede mantener una guerra larga. Y lo que he estado investigando dice que más bien la estrategia iraní es justamente alargar lo máximo que se pueda para que justamente la guerra se vuelva más costosa para Estados Unidos, para que se vuelva impopular para el presidente Trump. ¿Esto es así o cómo lo ves tú? Mira, en el discurso iraní, Joaquín, desde el comienzo, antes de la guerra, ya de la época del mártir Qasem Soleimani, hay un discurso famoso de él donde decía, bueno, si ustedes quieren guerra con nosotros, vengan, nosotros los estamos esperando, la guerra la comienzan ustedes, pero le damos fin nosotros. Oh. El fin de la guerra es una decisión iraní ahora, Joaquín, porque el diálogo ya existió. El sentarnos a una mesa para dialogar, negociar, ya existió. Y las 2 veces que Irán decidió sentarse a la mesa, Norteamérica los traicionó. En plena conversación impuso una guerra. Entonces hay que ser muy estúpido para volver a las conversaciones y negociaciones, Joaquín. Ya la oportunidad de negociar te la dimos 2 veces. Ya nos sentamos. Entonces ya esa etapa pasó. Se ve que vos no entendés más que por la guerra, más que por la fuerza. Ese es el discurso de Irán a los Estados Unidos. Si vos no entendés más que por la fuerza, listo, negociemos por la fuerza. La guerra fue una guerra muy particular. ¿Sabes lo que significa acabar con el líder de la revolución después de 40 años? ¿Sabes lo que Sí, significa matar al padre de la familia? claro. Y que a los 10 días te diga, bueno, vamos a conversar ahora. Ujú. Hay sangre de por medio, Joaquín. Hay destrucción de por medio. Hay un derecho legítimo de Irán que no quiere ser otorgado a Irán. Hay una nación que sale a defender. Yo te digo algo por mi conocimiento del pueblo iraní, Joaquín. Yo creo que la decisión de la guerra ya ni siquiera está en manos de las autoridades. Hoy es el pueblo el que decide. El pueblo está saliendo a las calles como muestra y manifestación de que queremos que siga esta guerra hasta vengar la última gota de sangre de nuestro líder y nuestro pueblo. Ahora la ecuación cambia. Ya no nos sentamos a debatir qué es lo que tengo que ceder y qué es lo que vos me vas a otorgar. No. Ahora Irán está en una postura mucho más elevada. Irán te dice ahora, yo quiero recuperar todos mis derechos y si no, seguiré en guerra hasta la eternidad. ¿Cuándo termina la guerra? Con la lógica norteamericana, nunca. Con la lógica iraní, en cuanto sean nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos? El primer derecho a continuar con la elaboración de energía nuclear pacífica y que no nos molesten más con esta cuestión. El segundo derecho, que haya una compensación por toda la destrucción que significó esta guerra. Y el tercero, que se quiten los embargos y que se desbloqueen los capitales iraníes que están bloqueados. Ese es el derecho que hoy defiende Irán y si le es dado puede haber un cese del fuego y si no,
la guerra continuará. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que se va a extender mucho? ¿Crees que al final Estados Unidos va a ceder ante estas peticiones? ¿Tienes alguna predicción? Mirá, yo puedo hablarte según la lógica iraní, pero no la lógica norteamericana, porque la lógica norteamericana es lo ilógico, es lo absurdo. Ujú. Así que es imposible que yo pueda saber qué es lo que está pensando o puede hacer o cómo puede actuar Norteamérica, porque está gobernado por un loco oficial, así que es Mm, imposible. ujú. Pero la lógica iraní sí la conozco. La guerra continúa, continúa, continúa. Es simple. No. No sé si has escuchado hablar de este eh, politólogo, creo, o analista político. Es un analista que se llama, es chino, no sé si lo voy a pronunciar bien, se llama Jian Shekin, que es un profesor de política, no sé en qué universidad, pero me parece, te lo comento como dato curioso, que en 2023, si no estoy mal, hizo 3 predicciones a sus alumnos y les dijo, la primera es que Donald Trump va a ganar la siguiente elección. La segunda es que Estados Unidos va a iniciar una guerra contra Irán. Y la tercera es que Estados Unidos va a perder esta guerra contra Irán, perdiendo la hegemonía mundial. No sé si lo habías escuchado. Sí, este profesor se viralizó mucho en estos días, justamente lo están Ah, sí. poniendo mucho en todas partes, Ajá. justamente por estas predicciones y está haciendo muchas otras predicciones también en estos días, sí. ¿Qué te parece lo que dice este hombre? A mí me pareció, cuando lo escuché la primera vez, sí me pareció sorprendente. O sea, ¿cómo cómo alguien puede saber tanto como para tener ese tipo de predicciones, ¿no? Mira, hay dos tipos de análisis de este tipo de fenómenos. Uno es basado en un conocimiento de las digamos, tradiciones universales, históricas. Hay una línea histórica que funciona siempre así. Los imperios eternos no son. Ujú. Los imperios, en el comienzo de este diálogo, al principio me hablaste, que estuviste investigando sobre la caída de los imperios y me comentaste justamente de cómo cierta conducta o comportamiento puede afectar en esa caída. Ujú. Entonces, el que lee la historia entre líneas muchas veces puede saber, según el comportamiento del imperio, en qué etapa está. Entonces, la caída de Norteamérica es una cuestión de certeza universal, haya guerra con Irán o no. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica como imperio cae y cae. Y lo más importante, que este es un análisis del antiguo líder de la Revolución Islámica, el mártir Ali Khamenei, que los Estados Unidos no va a caer por una guerra con nosotros, va a caer por una interna. O sea, la debilidad de los Estados Unidos va a ser desde adentro. Va a haber una disconformidad interna, va a haber una matanza interna, una guerra civil, un enfrentamiento, un confrontamiento entre ellos mismos. O sea, los mismos norteamericanos se van a dedicar a derrocar a su imperio. No es una cuestión de política exterior o de relación con terceros. El Ujú. segundo punto es que yo estoy más que seguro que Irán gana la guerra porque Irán no comienza una guerra sin tener la seguridad de que al final la victoria es de ella, porque si no hubiera Wow. aceptado entonces cualquier otro tipo de análisis de su situación y hubiera ofrecido algo más que la resistencia, no la guerra como guerra, el sentido ideológico de resistencia, o sea, la resistencia gana sí o sí, por eso es la única alternativa que aceptó Irán para ella y para el mundo islámico, o sea, por eso el apoyo a la resistencia libanesa, el apoyo a la resistencia iraquí, Palestina, en su momento Siria. Entonces, sí, la resistencia es la que gana porque es la única alternativa que te dan los opresores y los arrogantes y los injustos para interactuar con ellos. Claro. Sí, oye, me parece muy interesante lo que me dices. Creo que tendría una cuestión de sentido desde lo que me dices de la guerra interna con Estados Unidos, justamente con los problemas que se están viendo, ¿no? Últimamente con la cuestión de las drogas o del ICE o
tensiones que se están viviendo dentro. Pero yéndome a otro tema, y bueno, quería preguntarte primero, ¿de cuánto tiempo tienes? Porque llevamos como 50 minutos charlando, pero no quisiera quitarte más tiempo del que tienes. Yo estoy dispuesto, Joaquín. Vos fíjate cómo administras tu programa y yo dale para adelante. No, yo puedo quedarme aquí charlando un montón de tiempo. Ok, si quieres, antes quería que me hables un poquito más de la cuestión de Irán, la cuestión musulmana, pero si quieres, antes de irme a ese tema, ¿por qué no me comentas a lo mejor algo que crees que es necesario que la gente sepa? Si quieres, la gente de Latinoamérica o la gente de Bolivia sepa que no se está mostrando conforme a la cuestión de la guerra todavía entre Estados Unidos e Irán. Es decir, ¿ya hemos abarcado todo lo que tú crees conveniente o hay un tema que estamos dejando afuera que es muy importante? No, hay ciertos detalles internos que son necesarios también tenerlos en cuenta para A hacer un ver. análisis más amplio de la guerra. Por ejemplo, el tema de los ataques de Irán a los países del Golfo, o a países de la zona. Hoy estamos viendo ataques Ah, que sí. se desarrollaron en Bahrein, en Qatar, en Kuwait, en Arabia Saudita, en Jordania, bueno, toda la zona que fue afectada y que acá en la interna se está tratando de imponer la narrativa de que Irán atacó a sus países vecinos y que Irán atacó al mundo árabe y que Irán atacó a todo el mundo. La lógica iraní es una lógica muy clara. Son países árabes, muchos de esos son países islámicos, pero la guerra que se le impuso a Irán por parte de Israel y de los Estados Unidos, ellos son cómplices, porque los Estados Unidos de Norteamérica tiene bases en esos países y desde esas bases es atacado Irán y desde esas, porque Estados Unidos no está acá geográficamente, Estados Unidos está a 14.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo puede Estados Unidos hacerle una guerra a Irán? Y bueno, con sus bases en los países como Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica iraní es que nosotros estamos atacando a los Estados Unidos. Ni siquiera estamos atacando, nos estamos defendiendo. O sea, los Estados Unidos, a través de sus países, o sea, de esas bases norteamericanas impuestas en sus países, nos atacaron y nosotros nos estamos defendiendo. O sea, es totalmente normal. Digo, los países que tienen bases norteamericanas o no tienen nada que ver. Entonces, cuando sale el misil iraní, que no lo intercepten, como ocurre que hay 7 intercepciones antes de que llegue el misil iraní a Israel, todos esos países colaboran para que ese misil no llegue, entonces sos cómplice, hacete a un lado y no seas cómplice y deja que esta guerra sea entre yo y los Estados Unidos o Israel, o si sos cómplice, bueno, bancate las consecuencias. Digo, Joaquín, vos sos un país independiente, libre y soberano. Norteamérica te dice, quiero poner una base en tu país para que a través de esa base ataque a un pueblo. Bueno, ¿qué querés? ¿Querés que no haya consecuencias? O sea, no sé si me entendés. Claro. Vos sos dueño de tu casa, ¿está bien? Viene una mafia y te dice, Joaquín, quiero poner un arsenal de armamentos en tu casa para que cada vez que pase alguien por tu vereda, le robe y lo mate. Bueno, Joaquín, ¿sos cómplice o no? O sea, pongámonos de acuerdo. Claro. Entonces, ¿cuál es el análisis que cualquier persona coherente puede hacer de un país que abrió las puertas a Estados Unidos a imponer una base militar para que a través de esa base sean víctimas los pueblos de vecinos? Bueno, entonces vos te la estás buscando, campeón, disculpame, o sea, Sí, algo te entiendo. hiciste, ¿no? Te entiendo. ¿Cuáles Entonces, serían estos principales socios, digamos, de Estados Unidos y de Israel, que sean vecinos de Irán? ¿Irak? ¿Afganistán? en Irak, ¿Jordania? No, en Irak no hay Jordania, pero... bases, Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, los países del Golfo, Dubái,
Ujú. Emiratos. Ok. Y como dices, está aquí esta hipocresía de Estados Unidos, ¿no? Porque todos esos países también son musulmanes, ¿no? Así es. Ok. Lo que te quería decir, esto me salió también en las últimas noticias que vi que también, no sé si son correctas, pero que Israel atacó una base italiana militar también, o una base alemana, o estoy, o estoy mal. Yo no escuché esa noticia. Sí, bueno. Me parece que es reciente, me parece que es de hoy. Lanzó misiles contra base militar italiana en Erbil, que es en Irak. Ah, Puede ser. Sí, no, porque esta cuestión también de tensión de que a lo mejor Europa vaya a entrar a la guerra desde la OTAN, me parece, si no estoy mal, ¿verdad? Aunque España ya le dijo que no. sí, vos sabés igualmente que Europa, su voluntad es una voluntad que viene de segunda, o sea, Es no lo que es está escuchando, sí. una carta decisiva en la interna de las guerras. Europa termina siendo un súbdito de los Estados Unidos, al fin y al cabo, por ciertos intereses, y termina siendo, yo diría, una víctima sin comerla ni beberla. O sea, vos date cuenta que ahora la crisis energética está afectando de forma directa a toda Europa sin tener ningún tipo de beneficio. Yo no sé por qué el compromiso de Europa con los Estados Unidos cuando no hay ningún beneficio, es más los perjuicios que los beneficios que tienen. Pero bueno, así se acostumbraron en Occidente a hacer alianzas simplemente por alianzas, o sea, no hay una lógica detrás de esas alianzas. Ujú, sí, totalmente de acuerdo. Y esto del estrecho de Hormuz sigue totalmente cerrado. Sigue totalmente cerrado, está afectando gravemente a la economía, yo diría, no solo regional, sino mundial. Sí. Un estrecho que el 20% del petróleo pasa por ahí, y que, bueno, la energía del mundo se ve afectada al fin y al cabo por eso. Sí. Y esto, bueno, está bien. Va a seguir cerrado a pesar de que creo que Donald Trump ya salió diciendo como no, todo tranquilo, ya se va a liberar. O creo que una organización, creo que esta del petróleo, también soltó barriles para tratar de regularizar el precio del mercado. Bueno, Es- Donald Trump miente, ¿qué vamos a hacer? Es un mentiroso, mucho no se puede creer. sí, eso también me parecía interesante que estaba viendo que se hablaba de la política estadounidense como una política actualmente poscínica. Porque dice, bueno, en la historia de Estados Unidos es como que sí trataba de ponerse al presidente que hable, a lo mejor que sea más carismático y que por detrás esté haciendo las atrocidades que el imperio tiene que hacer para mantenerse como imperio. Pero ahora justamente es como que nos hemos cansado de eso, vamos a ser cínicos a nuestra política exterior, vamos a decir lo que estamos haciendo. Tenemos la cumbre, no sé si viste esto del escudo de las Américas, que vinieron, que fueron varios países de Latinoamérica a Miami, para los presidentes, perdón. Eh, un poquito a humillarse por esta cuestión de que Donald Trump dijo no voy a aprender su maldito idioma, que Marco Rubio le dijo así como que puedo hablar en español en una cumbre latinoamericana pidiéndole permiso para hablar en español. Y creo que un secretario más de Donald Trump dijo así como que yo solo hablo americano. Lo que me parece, o sea, es justamente esta lógica de una política que ya no me importa lo que piensen de mí, vamos a decir, vamos a hacer abiertamente lo que queremos hacer. Eh, y demostrar esto, que somos un poco que queremos ser o somos los dueños del mundo, ¿no? Mira, Joaquín, es suficiente con ver algunos de los documentos de Epstein y ya te das cuenta Así. frente a quién estamos. O sea, vos estudiás la historia política de Trump. ¿De dónde salió Trump? O sea, era un proxeneta que vivido, digamos, viviendo para adorar el dinero y comerciando con todo tipo de corrupción. O sea, yo porque opté por una vida en un lugar en donde la ética y la moral tiene aún valor, a mí me asombra mucho como referente moral. O sea, ¿cómo puede
el pueblo norteamericano elegir a un personaje como Trump para que dirija esta historia. O sea, yo creo que toda la estructura de Occidente se está cayendo, Joaquín. Ujú. Estamos frente a un fenómeno cultural peligroso, civilizacional peligroso. Un lugar en donde los valores, los principios, la ética, la moral, la religión, la espiritualidad, la creencia, la fe no tienen lugar. O toma su lugar lo satánico, una teología satánica, una creencia satánica, una fe satánica, una ética satánica. Entonces, frente a esos fenómenos, uno no se asombra de nada. A mí en lo personal ya no me asombra nada. No me asombra nada porque yo conozco al ser humano, conozco cuál es el camino de la verdadera humanidad y sé que hombres con esos currículum puede salir de esos seres cualquier tipo de conducta y comportamiento, porque lo vimos en toda la historia de Trump, ¿A no qué te solamente ahora. refieres? Perdón, ¿a qué te refieres con esta cuestión como de una ética satánica? Eh, Explícame cómo es que conscientemente envían un misil a una escuela donde hay 167 niñas que mueren. O sea, ¿qué es lo que los mueve a hacer un movimiento como ese? A ver, Generar todo. terror, yo pensaría, ¿no? Una cuestión de saber que no No, tenemos límites. O sea, vamos a ir por todo, no tenemos límites ante nadie, así que... O de intimidación, ¿no? Pero brutal, es lo que yo pensaría. bueno, yo lo llamo satánico, Joaquín, porque cuando el ser humano pierde todo tipo de control y no existe criterio o valor que valga la pena para manejar su conducta, entonces lo maneja Satanás. O sea, satánico en el sentido que no es humano, es diabólico, qué sé yo, es una conducta diabólica, es una, no sé, una estructura basada en principios diabólicos. Yo no le puedo dar otro nombre, no sé. Yo te Llamarlo entiendo. bestia, llamarlo animal, pero yo Maldad, sí. como soy teólogo tengo el tema de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Pero bueno, ponle otro nombre, no importa. Barbarie, no sé, la ley de la selva, ponle el nombre que quieras, da lo mismo. Claro, ya te entendí. Oye, me parece muy interesante lo que me estás diciendo. O sea, dices que habría esta decadencia en Occidente desde un punto de vista, mencionaste espiritual, pero yo o sea, lo resumiría en la cuestión ética, puede ser. Mira, lo espiritual que yo llamo espiritual es algo que tiene que ver con una estructura multidimensional. También nos mintieron en Occidente cuando dijeron que la espiritualidad es nada más entrar a una iglesia los domingos un par de horas para hacer una misa y contactarte con Dios. Claro. La verdadera espiritualidad está relacionada con la vida, Joaquín. El ser espiritual es una persona que vive la espiritualidad, no la experimenta un par de horas a la semana. El hombre espiritual es el hombre que se contacta con Dios y se contacta con Dios las 24 horas al día. Vive para adorar a Dios y adoración no es rezar y suplicar o hacer el rosario o pedir perdón. Adoración es vivir, es trabajar, es formar familia, es educar, es hacer cultura, es formarte, estudiar, buscar el conocimiento, luchar en pro de la justicia, enfrentarte al opresor. Todo eso es el camino de Dios y todo eso es la espiritualidad profunda. Nosotros debemos vivir la espiritualidad durante los 7 días de la semana, 30 al mes, 365 días al año. Es una gran mentira la espiritualidad que nos enseñaron en nuestros países, que bueno, vos podés vivir como un diablo, pero lo importante es que el domingo vengas, hagas tu misita y te Claro. confieses ante el curita y todo está bien y vamos todos al paraíso. Es una gran mentira pensar que uno puede ser un degenerado, pero porque Jesús murió en la cruz, entonces Dios nos va a salvar a todos. Eso es una gran mentira occidental,
una gran mentira latina, una gran mentira de la Iglesia. No existe espiritualidad en la historia de las religiones que no hagan que el hombre tenga que ser responsable de sus actos. Ujú. No existe espiritualidad que no haga que la conducta y el comportamiento del individuo es el que te hace entrar al paraíso. Ni la cruz de Jesús, ni las bendiciones de Muhammad, ni porque pertenezco a tal fe o a tal otra. La fe es un camino hacia una conducta humana, hacia un sistema de ética, de valores, de comportamiento, de acción, de esfuerzo, Ujú. en lo individual, en lo familiar, en lo social. Eso es espiritualidad, Joaquín. El Ujú. que te diga otra cosa te está mintiendo, te está robando tu pensamiento como hombre espiritual. La Qué bonito. espiritualidad es vivir ante la situación que tengas que vivir, aunque sea en paz o en guerra. La espiritualidad es estar en el lugar que tenés que estar como un ser humano unido a Dios. Y si hoy hay que salir a defender al oprimido, aunque me valga la muerte, eso es espiritualidad. Y si tengo que vivir con fe y justicia, eso es espiritualidad. Y si tengo que salir a trabajar a la mañana en la tierra, agricultura y ganadería, eso es espiritualidad, porque esa es la estructura que Dios creó para el ser humano. No podemos escaparnos de ese sistema de vida. Entonces el trabajo es espiritualidad, la búsqueda del conocimiento es espiritualidad, las relaciones interpersonales es espiritualidad. En el Islam, Joaquín, hasta la relación sexual es parte de la espiritualidad, porque es parte de un instinto natural que Dios propuso para nuestra estructura humana. El sentarte a tomar un café con un amigo para aconsejarlos es espiritualidad y devoción. El escribir una palabra en pro de ayudar a la posición de la justicia universal es espiritualidad y devoción. Lo que estamos nosotros haciendo hoy, Joaquín, de querer hacer llegar una verdad al mundo, esto es devoción y esto es espiritualidad. Qué bonito. Qué bonito. En pocas palabras, lo que me estás diciendo, me parece, corrígeme si me equivoco, no es solamente saber estos principios, a lo mejor de qué es el bien y qué es el mal, sino accionarlos, ¿no? Vivirlos y vivirlos conforme lo que estás pensando. No es solamente saber estas cosas, ¿no? Joaquín, esto no es un principio religioso, es un principio humano, Joaquín. Ajá. Si vos querés autodefinirte como una persona justa, ¿quién es la persona justa? La que hace justicia, El que ¿no? solamente, ¿No? el que solamente piensa como justo y Sí. vive con el opresor, Ajá. el que solo tiene justicia en su corazón, pero en su conducta está al lado del opresor, o sea, ese es una persona justa. Ujú. Vos podés ser justo Claro, si no. tenés un corazón lleno de justicia, pero oprimís al prójimo. No, claro, por supuesto que no. Entonces, el ser humano es todo eso, Joaquín. El ser humano es pensamiento, el ser humano es sentimiento y acción. La secularización de la religión es la peor criminalidad que impuso Occidente a la espiritualidad. ¿Sabes lo que significa secularización, No, Joaquín? no, no, me lo puedo explicar. Separar la religión de la vida, dejar al cura encerrado en una iglesia rezando a Dios y dejar que los gobernantes gobiernen sin ética, sin valores, sin principios. Ya, 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 Alejar, ya. alejar a la estructura política de la religión es haber vaciado el gobierno de justicia, Joaquín. Es haber destruido la sacralidad del gobierno. Hay que gobernar con justicia. Hay que traerlo a Dios al gobierno para que Dios proponga su justicia al universo y que seamos todos iguales ante Él. Cuando secularizaron el tema de la división o separación entre iglesia y Estado, lo que hicieron es degollar a la religión y dejar al cuerpo de la humanidad sin cabeza. O sea, hoy nos gobiernan los Trumps y esos son los que quieren imponer su sistema de justicia. Eso es la secularización. Y al pobre religioso lo dejaron encerrado en un convento, la pobre monja en un convento,
haciendo el Padre Nuestro, mientras los otros te roban, te saquean, te matan, te destruyen, gobiernan a su gusto, gobiernan para sus intereses personales. Y vos estás contenta porque sos la monjita que está en el convento rezando el Padre Nuestro. Es una gran desgracia, es un O porque te crimen. sabes toda la Biblia de memoria, ¿no? Sabes los principios o estas cosas de memoria, pero no los practicas. Qué bueno. Ok, ok, ok. Y ahora entiendo muy bien esta cuestión o la figura del líder supremo en Irán. Perdón, dame chance porque estoy con una tos. Estoy saliendo de resfrío. Pero ya estoy, perdóname. Volviendo a la pregunta. Entonces, este principio que tú me dices, o esta manera de pensar, justifica bien la cuestión del líder supremo porque es como que el que mantiene un poquito a la política a raya, o algo así, o cómo es. O esta cuestión de traer a Dios hacia la política, perdón, la política a Dios más bien, ¿no? Mira, la teoría política en el Islam, Joaquín, tiene que ver con que la legislación originalmente es un derecho de Dios, porque eres el creador, eres el dueño del mundo. Como dueño del mundo sabe cómo debe gobernarse este mundo. Como creador del ser humano sabe cuáles son las necesidades del ser humano, los deseos del ser humano, las debilidades del ser humano. Sabe cuál es el ideal para la forma de vida del ser humano. Entonces, en la revelación, en todos los libros celestiales, todos los libros divinos, hay un código de leyes y normas que, bueno, lo resumieron en los 10 mandamientos, por ejemplo, Ujú. pero en el Islam está mucho más profundizado y mucho más ampliado, amplificado. Entonces, esas normas son las que tienen que gobernar el mundo. El gobierno para nosotros es la ejecución de la ley divina, o sea, es poner en práctica las enseñanzas de Dios, de los profetas, de las revelaciones y los libros sagrados. Entonces, el líder es simplemente un intérprete de la ley de Dios y alguien que pone operativamente esa ley en funcionamiento. O sea, hace funcionar la ley de Dios. Es un poder ejecutivo, un poder ejecutivo. ¿Y esta figura del líder supremo existe en otros países que sean musulmanes? La verdad, no tengo idea. No, no, no. El sistema del líder supremo, que es, en persa le llaman velayat faqih, que sería la supremacía del jurisconsulto, o sea, que la eh, autoridad máxima del gobierno sea un faqih, un jurisconsulto, un doctor en la ley, un intérprete de la ley, es particular de la República Islámica de Irán. Wow. Qué bonito. O sea, tiene sentido todo lo que tú me estás diciendo. No es una cuestión de que se impuso, digamos, a veces como se quiere creer, como que alguien poderoso dijo, esto va a ser de esta manera y ustedes se aguantan, ¿no? Pero lo que tú me estás diciendo es una cuestión que tiene lógica y se sostiene por sí mismo. Me parece Y muy bueno, interesante. yo eso ya lo sabía desde hace 30 años, por eso Sí, pero decidí para mí es una vivir en cuestión Irán, nueva. que lo estoy descubriendo vos ahora. Sí, sí, claro. Justamente creo que esta es la razón de mi podcast, es justamente entender este tipo de cosas para entender mejor el mundo. Oye, pero ¿cómo? Porque tú viviste, me dijiste, hasta tus 20 años en Argentina, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es este cambio al momento de que te vas al Líbano y luego a Irán? O sea, este cambio, si quieres, social o de la gente o del ánimo, desde el punto de vista espiritual que tú me dices, ¿se siente profundamente este cambio? Mira, el cambio espiritual obviamente es un proceso en el tiempo y es paulatino, entonces no es que uno de un día para otro siente algo que ocurrió. Es como todos los cambios culturales y los cambios de hábitos y de costumbres que necesitan un tiempo y se va dando de forma muy lenta y paulatina. Pero bueno, yo me veo hoy después de 30 años y obviamente soy otro ser humano. O sea,
Yo salí de Buenos Aires siendo un actor del teatro underground de Buenos Aires y leyendo a Shakespeare de la mañana a la noche, y hoy no soy eso. Obviamente hubo un cambio profundo. Mi pensamiento cambió, mis ideales cambiaron, mis convicciones cambiaron, mi forma de vida cambió. Obviamente hubo una transformación clarísima. Sin embargo, yo no me alejé de mi identidad cultural. Yo nunca reniego de mi nacionalidad o de mi cultura o de mi idioma en absoluto. Yo sigo vistiendo como visto desde hace 30 años, cuando estaba aún en Argentina, y sigo con mi mismo look, sigo con mi misma forma de hablar y mi misma forma, digamos, de interactuar con mis amistades. No hubo un cambio de imposición cultural. No, para mí el cambio fue un cambio de profundidad. O sea, ¿cómo te explico la profundidad? No cambié en la superficie, cambié en el interior, ¿viste? Como que vos ves en el mar, que el barco está sobre el mar y la estructura que te permite ver el mar es la estructura de arriba, ¿no? Pero abajo hay algo que está pasando, está el motor y está toda esa historia de energía y está, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, lo externo para mí no cambió, yo sigo viviendo mi vida, no sé, tengo recuerdo de Ecuador, Ya. la mitad del mundo, Ajá. Ah, qué claro, sé sí. yo. Te puedo mostrar todo lo que tengo acá, viste, es muy latino, muy cubano, qué sé yo. Vivo, vivo mucho mi identidad cultural, pero bueno, el cambio interno es un cambio de pensamiento, un cambio de visión del mundo, la interpretación del mundo cambia, la forma en que ves al hombre, a Dios, a la creación y al universo cambia. Y obviamente lo más importante, cambia tu conducta, porque ya no sos ese títere en manos de una cultura impuesta y que tenés que aprender inglés y que tenés que bailar rock and roll o rap. O sea, ya uno logra un grado de independencia intelectual, independencia ideológica, ya no te comes los versos de la televisión, ya no te comes los versos de Hollywood, ya profundizás en un pensamiento que tenés que leer y aprender y analizar y ponderar y evaluar. Y todo eso, si hay un cambio de pensamiento y de cosmovisión, obviamente te afecta a la conducta y al comportamiento de forma automática, porque ya sos otro hombre en conducta y en comportamiento. Ya. O sea, bueno, ok, ha sido todo un viaje. Quería preguntarte, ahorita de lo que me estabas diciendo, justamente creo que hay una cuestión como que impuesta, no sé si decir en Occidente, por lo menos en toda Latinoamérica, justamente desde Estados Unidos, ¿no? Hay una cultura que es impuesta y no solamente eso, creo que una cosmovisión, pero me quiero ir un poquito más, algo más específico, hasta una manera en la que uno debería vivir, es decir, uno debería impulsarse o perseguir el éxito que te dicen, este éxito económico, ¿no? Como que tú tienes que trabajar y tienes que darlo todo por tu trabajo para tener, hasta ser rico, ser millonario. Creo que esta es una cuestión cultural que viene desde Estados Unidos. No sé si concuerdas conmigo. Y si sí, ¿cuál sería esta cuestión o idea del éxito que se vive en Medio Oriente o en los países que son musulmanes? Mira, esta división de Medio Oriente, países islámicos, yo creo que el mundo está americanizado, o sea, esa imposición cultural, la McDonaldización del mundo es universal, o sea, eso es algo que fue impuesto indiscriminadamente a todo el mundo, hasta el mundo islámico. La diferencia acá, Joaquín, es que acá, en otras partes del mundo, vos estás casi obligado a vivir de esa forma.
o sea, la estructura social, la estructura cultural de nuestros países, te imponen vivir así. Y alguien que quiera vivir de forma diferente tiene que irse al medio de la montaña, o como estos hippies que se van a la Patagonia, Sí. o como estos sufis que se compran una quinta y hacen 5 casas, una mini comunidad. O sea, tenés que vivir en el Himalaya, ¿viste? Tenés que irte a la India, o tenés que... En estos Ser un países ermitaño. no, en estos países, claro, en estos países la persona tiene diversas alternativas. Hay un modelo americano gobernante. Ujú. Sin embargo, el que no quiere vivir así puede. O sea, existen estructuras para vivir tus ideales, tus convicciones, tu fe, tu creencia. Entonces lo que se da es una cultura compuesta. La identidad cultural de muchos de estos pueblos musulmanes es que, bueno, tienen parte occidental, parte árabe, parte persa, parte musulmana, parte, o sea, es una estructura muy compleja, algo así como lo que pasa en nuestros países, por ejemplo, el tipo es marxista y católico apostólico romano. Ujú. Ya. Tiene que componer esa historia, dice, bueno, los domingos soy católico y durante la semana soy marxista. Bueno, no sé, viste, la Sí. historia interna de conflicto que tiene con una ideología marxista no basada en la religión, obviamente, y con una cosmovisión totalmente materialista, puede unirse con el catolicismo, no sé, pero bueno, el latino se las inventa, se las arregla para convivir en esas dos esferas y ser marxista, católico o protestante. Bueno, eso suele existir acá, ¿viste? La gente hay veces que no tiene un grado de conciencia o de conocimiento elevado, se terminan perdiendo. Entonces, perdiendo en esto de que, bueno, hay una identidad media occidental, media musulmana, media árabe, no sé, te digo acá en el Líbano, por ejemplo, donde me encuentro yo ahora, en vez de decirte shukran, que significa gracias, te dicen merci, te hablan en francés. Ok. Eh, entonces, bueno, eso está, pero no quita esa profundidad espiritual. O sea, estos pueblos, estas sociedades, obviamente tienen un arraigo espiritual y religioso mucho más profundo que en nuestros países generalmente. Ok. Está bien. Wow. Em, no sé, creo que me he quedado un poco sin preguntas. O también quiero procesar todo lo que me estás diciendo, pero Mirá, si te interesa dialogar sobre estos temas, yo creo que vamos a tener que hacer unos 10 podcasts juntos sí, para... la verdad que sí. La verdad que sí. Pero si quieres, yéndonos un poquito a la cuestión como más puntual, o no más puntual, no sé, más, ay, no sé cómo decirte, ¿qué crees que sería a lo mejor lo más grande o intenso que nosotros desde Latinoamérica, si quieres, ignoramos desde los países que son musulmanes o desde Irán, que es peligroso para nuestra creencia? O sea, para cómo percibimos esto. Mira, hay un tema de método, de, de conocimientos, por darle un nombre filosófico, un método de cómo conseguir información o cómo conocer la verdad, que yo creo que eso nos hace falta en América Latina. Eh, yo he estado en muchas universidades dando clases en América Latina y he visto supuestos especialistas en Islam que su fuente de información era el Internet. Entonces abrían la computadora, navegaban 2 horitas en Internet, leían artículos mezclados tipo ensalada, se hacían una idea de la cuestión y daban su clase de Islam como expertos en Islam o especialistas en Islam. Joaquín, yo para ser especialista en Islam tuve que venir 3 años al Líbano y estudiar durante 3 años solamente la lengua árabe. Wow. Y luego, durante un año en Irán, estudiar la lengua persa. Y luego estudiar en el seminario 3 años la gramática
la sintaxis y la morfología del Corán, Ok. para luego entrar a la universidad a estudiar el Islam. Y me quedé estudiando durante 15 años. Wow. Y luego de esos 15 años, otros 15 años de investigación. Y recién ahora me siento un simple discípulo de esta escuela. Entonces, Wow. yo creo que el tema es un tema de método. Yo digo, la gente que quiere conocer el Islam, la primera base es que hay que conocerla desde las fuentes. O sea, si alguien no leyó el Corán de la primera página a la última, no puede criticar al Corán, ni al Islam, ni a la religión. Solamente un libro de narraciones del profeta y de los imames, que son los sucesores del profeta, tiene 120 tomos, Joaquín. 120 tomos. ¿Qué? Entonces, si vos querés leer una gacetilla de 10 páginas y considerarte que sabés sobre el Islam, estás en una gran, digamos, un Eh, gran es- paradigma de error y de equivocación. Estás A lo que voy agarrando es un que granito de arena. conocer la verdad necesita esfuerzo, necesita tiempo, necesita lectura, necesita reflexión, necesita investigación. Entonces, mi consejo es ese. No digo que se hagan especialistas en Islam, pero digo que por lo menos no juzguen sin conocer. No juzguen sin conocer. Este es el consejo que le doy a mis hermanos musulmanes también cuando juzgan a Occidente de la misma forma. Norteamérica es un satán, Norteamérica es malo, Occidente no sirve, es negativo. Y yo les pregunto, disculpen, ¿cuántas enciclopedias sobre Occidente leyeron? ¿Cuántos libros sobre Occidente leyeron? ¿A cuántas universidades occidentales fueron a estudiar? ¿Cuántos académicos occidentales escucharon y leyeron su obra? ¿Cuántos pensadores occidentales investigaron? Me dicen, no, solamente vimos una película de Hollywood. Le digo, entonces cállese, señor. Entonces cállese. Entonces yo, como puente de estos dos mundos, siempre intento hacer conciencia sobre esta cuestión, de que ni yo puedo criticarte si no tengo autoridad a nivel conocimiento, ni tampoco vos podés criticarme si no tenés autoridad. O sea, sinceramente, con leer un periódico, un librito, una agenda, no podés Ujú. juzgar a una nación, a 2.000 millones de personas, a 55 países y a una religión que tiene una historia de 1400 años. Entonces digo, respetémonos a nosotros mismos. O sea, antes de respetar al otro, Joaquín, respetarnos a nosotros mismos. El ser Ujú. humano no puede conocer la verdad con 5 minutos de lectura en internet. Eso es. Wow. Me quedaría con eso. Me quedaría con eso. Em, Creo que es muy importante porque justamente lo que dices es algo que se replica hoy en día en nuestra cotidianidad desde el prender la tele y dejar que las noticias que son así en 5 minutos nos digan qué es lo bueno, qué es lo malo para Venezuela, para Irán, para cualquier país del mundo, para lo que está pasando internacionalmente, o un video en YouTube igual de 5 minutos, ¿no? Para ya hacerse experto para hablar de cualquier tema. Yo te digo, estuve investigando pues, toda esta semana sobre la cuestión de Irán. Me parecía algo impresionante. Es una cultura antigua que es un lugar que ha sido cuna de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones de la humanidad. Entender cositas tan pequeñas como que, claro, uno piensa, y discúlpame la ignorancia, uno piensa, claro, todo este Medio Oriente es como, ok, me parece que son todos países árabes, luego entender que es persa, entender como, ¿y cuál es la diferencia? Ah, ok, esta es la diferencia. Es algo que es demasiado, es lo que me dices, es demasiada información, es avasallante y yo, claro, después de estos 4 breves días dije, sí, no puedo entender nada. Me eché igual un documental como de historia de Irán, me perdía muchísimo en los tiempos y en los nombres y era como, sí, no, ok, no estoy nada listo para comentar sobre nada de lo que está pasando allá. Y justo lo que me has traído hoy, esta cuestión de
la secularización de la religión que me dices, claro, uno lo pensaría como desde un punto de vista bueno, ¿no? Como que no, sí, claro, la religión tenía que separarse del poder porque tenía demasiado poder. Pero lo que me dices se me hace que tiene tanta lógica esto de que no, más bien era como que es el control moral para que justamente la política no haga lo que quiera. eh, lo que tú me decías, o sea, ir indiscriminadamente por haciendo el mal, pero dándose la capa de personas buenas, ¿no? Suhail, de verdad, muchas gracias. Siempre creo que hago estas charlas. Me voy como vine, con muchas más preguntas, sintiéndome mucho más ignorante del tema, pero me gusta esta sensación. Siento que todavía hay mucho que aprender, siento que hay mucha humildad ante justamente tratar de entender cualquier tema o cualquier situación que se está viviendo en el mundo. Y no quiero acabar, pero te quiero agradecer por tu tiempo, por todo lo que has compartido aquí. Y bueno, no sé si también quisieras mencionar algo más que crees que es importante que no lo hemos traído al tema. No, bueno, agradecerte a vos, Joaquín, por tomarte este tiempo y por, bueno, esa postura humilde de la búsqueda de conocimiento y el intentar también acercarte a las fuentes, bueno, a través de intermediarios como puede ser mi persona o cualquier otra persona que sea un estudioso de esta cuestión. Eso habla de una postura muy seria por parte tuya, o sea, el intentar primero reconocer la ignorancia que tenemos, porque todos somos ignorantes de muchísimas cosas. Y segundo, buscar el conocimiento. Ya estar en un camino de búsqueda ya es un gran valor humano. Y tercero, buscarlo en el lugar que hay que buscarlo, o sea, preocuparte por encontrar a quien te puede transmitir algo un poquito más certero. No, simplemente seguir fuerte en el camino de la búsqueda de la verdad, seguir fuerte en el camino de actuar según la verdad y seguir fuerte en el camino de difundir la verdad a los otros. O sea, yo creo que son tres responsabilidades y obligaciones de todos los seres humanos: estar constantemente en búsqueda de la verdad, aplicarla a nuestra vida y difundirla entre nuestros hermanos. Muchas gracias. Sale, muchas gracias, Suhail. Bueno, esperemos que este conflicto no dure más de lo que tiene que durar. Y bueno, esperemos a lo mejor tal vez tener otro tipo de charlas en un futuro. A mí me encantaría. Cuando quieras, para servirte. Sale, muchas gracias, muchas gracias. Fuerte abrazo. Adiós, un fuerte abrazo Gracias, hasta Líbano. Chao. gracias, gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Wow. Ok, esto fue fuerte. Esto fue fuerte e intenso. 1 hora y media. Wow. Esto ha sido fuerte. Esto ha sido toda una experiencia. Pucha, me empezaron a mandar mensajes. Tenía un pendiente que tenía que sacar, pero traté de mantenerme concentrado estos últimos 10 minutos. Me parece que era una persona, Suhail, espero haberlo pronunciado bien, me parece que era una persona bastante seria. Me encantó que tenga acento argentino. Y bueno, como les digo, me parece, siempre me quedo con esta incertidumbre de, bueno, primero no saber si hice una buena entrevista, y segundo, siempre me quedo con esta incertidumbre de, ok, hay mucho más que me falta por conocer y bueno, hay que seguir. Espero que les haya gustado este capítulo. Ha sido algo muy bonito. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en la siguiente. Cuando haya siguiente. Gracias, compartan, like, todo lo que quieran. Besos. Chao, chao.